Perspectiva de manejo de nutrimentos en la agricultura de conservación. La agricultura sostenible es el manejo y la utilización del ecosistema agrícola de una manera que mantiene su diversidad biológica, productividad, capacidad de regeneración, vitalidad y capacidad para funcionar, de modo que pueda cumplir hoy y en el futuro importantes funciones ecológicas, económicas y sociales, tanto a nivel local, nacional y global, sin que afecten otros ecosistemas. La agricultura de conservación es un aspecto importante de la agricultura que contribuye a la sostenibilidad. El enfoque de este capítulo se centra en el manejo de nutrimentos en la agricultura de conservación. Se presta especial atención al manejo de cultivos y su efecto en el manejo de estos. Desgraciadamente, la gestión de nutrimentos ha recibido poca atención en la agricultura de conservación, a pesar de que tiene un efecto directo, no solo en el rendimiento de los cultivos, sino también en la tolerancia de las plantas de cultivo a las plagas. Perspectiva de manejo de nutrimentos. La agricultura de conservación mejora la eficiencia del uso de nutrimentos, ya que reduce la erosión del suelo y evita la pérdida de nutrimentos del campo. La pérdida de nutrimentos puede minimizarse debido a la reducción de la escorrentía y al uso apropiado de cultivos de cobertura de enraizamiento profundo, que reciclan los nutrimentos lixiviados de la capa superior del suelo. En agricultura de conservación hay informes de una menor eficacia de fertilización con nitrógeno cuando los microorganismos del suelo inmovilizan nitrógeno mineral en los residuos del cultivo. No obstante, los experimentos a largo plazo han indicado una mayor liberación de nutrimentos, debido a la actividad microbiana y el reciclaje de nutrimentos. Es importante mencionar que el aumento de la materia orgánica del suelo en la superficie puede aumentar la eficiencia en el uso de nutrimentos y la eficiencia del uso del agua. De igual manera, las rotaciones de cultivo a base de leguminosas en la agricultura de conservación mejoran significativamente la disponibilidad de nutrimentos para las plantas de cultivo. Eficiencia en el uso de nutrimentos. El término EUN se ha usado ampliamente para describir el uso de nutrimentos por un cultivo y se define como el rendimiento de grano dividido por el suministro de nutrimentos disponibles del suelo y fertilizante agregado. La eficiencia en el uso de nutrimentos es un índice importante que se puede usar en agricultura de conservación para cuantificar las diferentes prácticas de manejo de nutrimentos y determinar cuál es mejor para aumentar la eficiencia en el uso de nutrimentos. La eficiencia en el uso de nutrimentos tiene dos componentes. Eficiencia de absorción de nutrimentos, es decir, absorción de nutrimentos del cultivo por unidad de nutrimentos disponibles del suelo y fertilizante. Y 2. Eficiencia de utilización de nutrimentos, que es el rendimiento de materia seca de grano por unidad de absorción de nutrimentos del cultivo en la cosecha. Estrategias para mejorar la eficiencia en el uso de nutrimentos. Mejorar la eficiencia en el uso de nutrimentos aumentará la rentabilidad a través de mayores rendimientos o menores costos de fertilizantes y la protección del medio ambiente a través de menores emisiones de gases de efecto invernadero. La eficiencia en el uso de nutrimentos se puede ver afectada por las condiciones del suelo, particularmente la lixiviación, desnitrificación, volatilización e inmovilización de los nutrimentos en el suelo, tasas de fertilizantes, fuente, ubicación y momento de la aplicación de fertilizantes, así también las condiciones climáticas, tipo de planta que puede afectar la absorción, translocación, asimilación y retranslocación del nutrimento y características de la planta, como la concentración de nutrimentos en los tejidos, el tamaño y el número de sumideros reproductivos. Algunas de las estrategias para mejorar la eficiencia en el uso de los nutrimentos son las rotaciones de cultivos, especialmente cuando se usan legumbres, sistemas de producción de forraje que tienen menores pérdidas gaseosas de las plantas debido a la senescencia de las hojas y mayores eficiencias en el uso de nutrimentos, los cultivos mejorados con mayor eficiencia de nutrimentos, la labranza de conservación, y también la forma de fertilizante.
En muchos casos, la forma de fertilizante puede afectar a la eficiencia en el uso de nutrimentos. Por ejemplo, el nitrógeno como amonio es más eficiente, ya que las plantas requieren más energía para asimilar nitrato comparado con amonio. Nitrógeno. El nitrógeno es el nutrimento más importante para el crecimiento de las plantas, el rendimiento, así como la calidad y también para el ambiente. Las tasas de fertilizante de nitrógeno aplicados deben considerar el nitrógeno disponible en el suelo y otros factores que afectan la respuesta del cultivo a la fertilización con nitrógeno. Durante los primeros años en un terreno que ha adoptado la práctica de la agricultura de conservación, es normal que el nitrógeno se encuentre principalmente en formas orgánicas y no esté disponible para plantas, porque la mineralización en los primeros años es bastante lenta y existe la necesidad de aplicar fertilizante a base de nitrógeno que puede acelerar el proceso de mineralización. En los años siguientes en ese terreno, los microorganismos del suelo aumentarán significativamente, los nutrimentos se reciclarán eficientemente, lo cual reducirá la necesidad de aplicar fertilizantes a base de nitrógeno. Fósforo. El fósforo es el segundo nutriente más aplicado a los cultivos. Forma parte del ADN, ARN y ATP. Las concentraciones de fósforo son mayores en las capas superficiales de todos los sistemas de labranza, en comparación con capas más profundas, pero son más llamativas en sistemas de labranza de conservación. En este caso, sistema de labranza cero. Esto es porque la mezcla reducida del fertilizante fósforo con el suelo conduce a una menor fijación de fósforo. Este es benéfico cuando es limitante, pero es una amenaza cuando hay un exceso debido a la posibilidad de pérdidas de fósforo soluble en el agua de escorrentía. Potasio. El cultivo de cobertura y labranza de conservación pueden conservar el potasio al recogerlo y redistribuirlo a la superficie del suelo. La labranza cero conserva y aumenta la disponibilidad de potasio y otros nutrientes cerca de la superficie del suelo, donde proliferan sus raíces de los cultivos. Esta redistribución de potasio puede limitar su disponibilidad a cultivos de enraizamiento más profundo o aumentar los problemas de salinidad. Manejo de cultivos y su efecto sobre el manejo de nutrientes. Los enfoques de agricultura sostenible proporcionan una nutrición vegetal equilibrada y ayudan a aumentar la disponibilidad de ciertos elementos. Enfoques como rotación de cultivos, abonos verdes, aplicación de estiércol, retención de residuos y labranza afectan la disponibilidad de nutrientes y también el crecimiento de las plantas y el rendimiento de los cultivos. Materia orgánica del suelo. El contenido y la calidad de materia orgánica del suelo afectan muchas funciones, como retención de humedad, infiltración, liberación y salud de la planta. Las prácticas como la adición de turba, abonos verdes y abonos animales han producido suelos supresores en los que los patógenos de las plantas no se establecen o persisten y no afectan las plantas de los cultivos. Rotación de cultivos y gestión de residuos. La rotación de cultivos es la práctica de cultivar una secuencia de diferentes cultivos en el mismo campo junto con otras prácticas de gestión de la fertilidad. Es fundamental para la agricultura a largo plazo, productividad y sostenibilidad agrícola. El principio más directo de la rotación de cultivos es el control de enfermedades y plagas. La cobertura del suelo y el manejo de residuos influyen principalmente en las propiedades físicas biológicas del suelo, en la composición de la comunidad microbiana del suelo, la disponibilidad de nutrientes. También puede afectar la rizósfera,
y este puede afectar indirectamente el estado nutricional de las plantas y el crecimiento de los cultivos. Labranza, manejo de plagas y nutrientes. La labranza cero es la siembra directa de los cultivos, como lo podemos observar en esta imagen. Este sistema puede aumentar el contenido de materia orgánica del suelo. También la labranza reducida tiene la ventaja de que conserva la materia orgánica del suelo, reduce la erosión, el consumo de energía y los costos de producción. En sistemas de labranza de conservación, los residuos de plantas se concentran en la capa superficial del suelo. La biomasa y la actividad microbiana es más alta en la capa superficial. También puede alterar el ambiente del suelo y estos cambios pueden resultar en un aumento, disminución o ningún cambio en la enfermedad y la incidencia o severidad de la plaga, dependiendo en el sistema de cultivo y enfermedad o plaga. Impacto de la agricultura de conservación en los microorganismos del suelo. Varios microorganismos como actinomicetos, bacterias y hongos y protozoos y algas existen en la rizosfera. Por ejemplo, los hongos micorrízicos arbusculares actúan como una extensión de la planta huésped en raíces y absorben nutrientes del suelo, especialmente aquellos con baja movilidad como fósforo, cobre y zinc. Los residuos de cultivos que permanecen en la superficie del suelo en condiciones sin labranza tienen aumento en las poblaciones de hongos. La agricultura de conservación puede afectar a los microorganismos del suelo y especialmente a la fijación biológica del nitrógeno atmosférico por las leguminosas. La cantidad de nitrógeno fijada por las leguminosas depende del ambiente, suelo, planta y puede ser alrededor de 70 kilogramos de nitrógeno al año por hectárea. Cría para mejorar la eficiencia en el uso de nutrientes en la agricultura de conservación. El fitomejoramiento puede contribuir a aumentar la productividad de la agricultura de conservación al investigar y explotar la variabilidad genética en condiciones de agricultura de conservación. Si se van a aprovechar las ventajas de la agricultura de conservación, entonces debe ser necesaria la experimentación local utilizando diferentes especies de cultivos y cultivares durante varias estaciones. La cría y selección de especies de genotipos eficientes en nutrientes dentro de una especie es importante para reducir los costos de entrada de fertilizantes, contaminación del suelo, el aire y los recursos hídricos principalmente. Sin embargo, en realidad no suele ser la ventaja biológica, sino la económica la que decide qué sistema de cultivo se utiliza realmente. Efecto del manejo de nutrientes en la dinámica de malezas en agricultura de conservación. La agricultura de conservación puede afectar a la población de malezas. Prácticas como lo son la rotación de cultivos, acolchados, manejo de nutrientes y el uso eficiente y reducido de herbicidas pueden controlar las malezas. El uso de la agricultura de conservación durante mucho tiempo puede reducir las infestaciones de maleza y la presión de estas mismas incluso después de un año. En prácticas como lo son el acolchado, los residuos del cultivo inhiben la germinación y el desarrollo de las semillas de malezas. Los residuos de ciertas especies de cultivos, tales como los cereales, pueden tener un efecto alelopático en la inhibición de la germinación de semillas de malezas. Es cierto que esta práctica proporciona un beneficio en el manejo de los cultivos, pero a su vez es considerable tomar en cuenta
que en algunos casos el mantenimiento de los residuos del cultivo redujo la eficacia de los herbicidas. La rotación de cultivos también es importante, ya que conduce a la diversificación de las prácticas de cultivo que pueden afectar significativamente a la población de malezas. Asimismo, la rotación de cultivos aumenta actividad de microorganismos y microbianos en el suelo. Efecto del manejo de nutrientes sobre las plagas y enfermedades en la agricultura de conservación. Los nutrientes son importantes para el crecimiento y desarrollo de las plantas. Asimismo, los nutrientes esenciales pueden influir en la infestación de las plantas de un cultivo por las plagas, así como en el nivel de gravedad de una enfermedad. Los nutrientes pueden afectar a la resistencia o tolerancia a las plagas y enfermedades. Si una planta no está bien nutrida, no tendrá la capacidad de impedir la entrada a enfermedades o resistir el ataque a una plaga. La resistencia depende del genotipo de los dos organismos, la edad de la planta y los cambios en el medio ambiente, principalmente deficiencias y toxicidades de nutrientes. Como ya sabemos, la importancia de controlar las plagas y enfermedades en las plantas radica principalmente en tener la mayor producción. Sin embargo, no hay suficiente información sobre las prácticas apropiadas de manejo de cultivos en la agricultura de conservación para reducir las pérdidas de rendimiento de plagas y enfermedades. Varias prácticas utilizadas, como el acolchado o la rotación de cultivos, afecta la disponibilidad de nutrientes tanto para la planta como para el patógeno. Es importante gestionar la disponibilidad de nutrientes a través de fertilizantes o cambiar el ambiente del suelo para influir en la disponibilidad de nutrientes. De esa manera, la enfermedad de las plantas se controla en un sistema integrado de manejo de plagas. Desafíos y perspectivas futuras. Se necesita más investigación para controlar el efecto de diferentes prácticas de la agricultura de conservación en el rendimiento de los cultivos y la dinámica de nutrientes, especialmente en experimentos a largo plazo, con mejor gestión integrada. Los enfoques de mentores deben optimizarse con nuevas variedades que puedan combinarse a su vez con técnicas específicas para la gestión cultural y agricultura de conservación con diferentes influencias. Bien, como conclusión, la agricultura de conservación es una técnica de producción de cultivos sostenible y ecológica. Más países comienzan a adoptar e integrar los conceptos y prácticas de agricultura de conservación en el comercio y las actividades de producción a pequeña y gran escala para una futura producción sostenible. Se necesita más investigación sobre diferentes aspectos de la salud del suelo y manejo de nutrientes en los sistemas de agricultura de conservación. Es importante que los estudios a mediano y largo plazo sobre agricultura de conservación y el manejo de nutrientes se realicen en diferentes ambientes para guiar mejor a los agricultores hacia una adopción exitosa.